Si realmente el informe es tan malo, como algunos medios han tratado de insistir y señalar y subrayar a lo largo de estas últimas horas, ¿qué le va a preocupar a un juez como Grande Marlaska? Debe confiar más que nadie en la justicia de este país, ¿no? Decir, oye, si esto es muy malo, pues lo van a... En fin, exactamente, no te cargas al autor. ¿No te cargas al autor? Claro. Dice, pero que... En fin, a ver, ¿qué opinas? No, vamos, yo lo que creo es que las páginas en concreto 69, 70 y 71 del informe, el informe consta de 83 páginas, pero las páginas 69, 70 y 71 son demoledoras, o sea, es que son acusatorias 100% contra el delegado del gobierno, el señor Franco. No creo que tenga escapatoria después de leer esas 3 páginas del informe elaborado por este capitán y este teniente de la Guardia Civil, en el cual se indica pues prácticamente que la delegación del gobierno conocía perfectamente el problema sanitario, la crisis sanitaria, el peligro que había, que intentó llamar por teléfono para que fueran los propios organizadores quienes no celebraran esas manifestaciones, intentándolos convencer para que enviaran un email a la delegación del gobierno para que fuera la propia organización y no la delegación del gobierno que los prohibiera, y también el diferente trato a favor de unas y otras, es decir, por ejemplo, a los evangelistas, a los pensionistas de San Sebastián de los Reyes, al sindicato CGT, a Forum y a FINSA, pues se les dijo que no y hicieron, pero sin embargo a los organizadores de otras manifestaciones, como por ejemplo la del 8M, en ningún momento se les dijo absolutamente nada, ¿no? Es decir, son dos cosas importantes, el conocimiento y el diferente trato que se tuvo por parte de la delegación de gobierno, se llamara Pepe o se llamara Luisa. Te pregunto, Juan Luis, porque ahí está acreditada esa prueba que es muy importante, ¿no? En el sentido de que el señor Simón y Salvador Illa, el ministro de Sanidad, le dijo concretamente a los evangelistas que había un riesgo considerable, no podéis celebrar congresos, estamos en una pandemia. Cuando la Guardia Civil hace este informe, acredita sus fuentes, acredita estas manifestaciones, también los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Claro, efectivamente. Aquí la cuestión es que nosotros, o la opinión pública, porque se ha hecho viral el informe de esas 83 páginas, pero es que hay 40 y tantos anexos. Es decir, es que en esos anexos está todo lo que tú dices, Antonio. Es decir, están las conversaciones grabadas con los organizadores de esas manifestaciones, los emails recibidos. Es decir, en esos 44 anexos que tiene en este momento la jueza del 51 es donde está de verdad todo el meollo de la cuestión. Es decir, en el informe nos quedamos con lo que son las palabras, evidentemente los hechos y los datos, pero ¿dónde están las pruebas? Las pruebas están en esos 40 y tantos anexos, en concreto 44 anexos. Hay alguna información que dice que los convocantes de 10 manifestaciones, lo dice El País a esta hora, desmienten que fueran presionados por la delegación del gobierno para suspender esas manifestaciones, tal y como acredita el informe de la Guardia Civil mientras se permitía la del 8M. En esos anexos ¿hay también pruebas de todo esto? Sí, es que efectivamente, es que no se les presiona, se les indica para que de una manera pues fueran ellos los que anularan esas manifestaciones. El término presión evidentemente no es presión, es simplemente pues se le indica, se le sugiere, se les afirma, etcétera, cosas así. Lo que pasa es que muchos aceptaron y otros no, porque ten en cuenta que me parece que de 177 actos solamente se suspendieron en torno a 50, ¿no? Claro. Estamos hablando de un periodo que eran del 5 al 14 de marzo. O sea, no hubo presiones, no la delegación del gobierno les dijo tenéis que suspender esta concentración, esta manifestación, esta movilización porque tenemos un problema del virus. Lo que sí le dice, oiga, no es conveniente en estas circunstancias que ustedes... Sí, intente usted suspenderla, quítela usted. Bueno, un poco por lo que nosotros sabemos en el cierre digital, pues se hablaba precisamente de eso, es decir, pues hombre, sugerencias, pero tú sabes perfectamente, Antonio, y cualquiera de tus televidentes, que las sugerencias, si vienen de la delegación del gobierno, pues en el fondo pueden ser como, pues más que sugerencia, pueden ser como obligaciones, pero bueno, que cada uno lo entienda como quiera. Claro. ¿Compromete el informe el papel de Fernando Simón toda vez que se ha reproducido hasta la saciedad esa afirmación que él hace o declaración que hace en víspera de la manifestación cuando le preguntan si él aconsejaría a alguien de su familia, a su hijo, a quien fuera, a acudir a la misma, y él dijo, pues que haga lo que quiera, no hay ningún problema por mi parte, o sea que deja a su hijo en lugar de decir, mire usted, yo le aconsejaría que no fuera, pero en las circunstancias, pero no, dijo que, oye, que haga lo que le dé la gana. Ahí, yo creo, Antonio, que es... ¿Una cosa más?
Sí, quería decirte que yo creo que el papel de Fernando Simón sale mal parado aquí también como responsable del Centro de Emergencia de Alertas Sanitarias, ¿no? Que es el que en el fondo llevaba toda la organización. Pero sale aquí y sale también en el tema de las residencias de mayores, que hoy hemos sacado en el cierre digital, que ya la anticorrupción tiene precisamente puesta ya una denuncia por varios particulares, porque siempre en el fondo estamos hablando de los informes que elabora ¿quién? Pues el Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias de Fernando Simón, que es verdaderamente la base para que luego pase a lo que es el ministro Salvadorilla, es decir, el organigrama estaba ahí, y los que de verdad vierten son precisamente este departamento de Fernando Simón, que es el que comunica, y incluso en el informe de la Guardia Civil se indica textualmente que desde enero el gobierno conocía perfectamente la crisis sanitaria y lo que nos venía encima a los españoles. Eso lo dice el informe, no lo decimos nosotros. Y la directora general de Salud Pública, por cierto, sigue missing. También, y la directora también está implicada en estos casos. Sí. Sí, también está missing, como tú dices, pero bueno, también está ya siendo investigada, o al menos han pedido que se le investigue también como responsable junto a Fernando Simón. Sí, hay una cosa más. Hablabas de las residencias. Se ha comentado que hay una... No sé quién aporta las pruebas en ese sentido, por eso te pregunto, Juan Luis, si tenéis alguna información al respecto, de que el gobierno habría prohibido, desde el gobierno se habría prohibido el traslado de residentes, de ancianos, personas mayores, en fin, que estuvieran enfermas en las residencias ya contagiadas, sacarlas de sus establecimientos, de esos centros para llevarlas a los hospitales. ¿Es así? Sí. ¿Eso está correcto? Es correcto, y lo hemos publicado también en el cierre digital, y de hecho esos documentos han sido aportados precisamente ayer a la Fiscalía Anticorrupción, que tendrá que abrir una investigación, y te voy a dar dos datos muy concretos. Son dos informes, uno fechado el día 5 de marzo, fíjate, el día 5 de marzo, y otro fechado el día 24 de marzo, el primero antes del estado de alerta, que ya se advertía de la gravedad, y se indicaba que si había algún caso en la residencia se les mantuviera en sus habitaciones con buena ventilación, con baño propio y sin salir de ellas. Y en el segundo informe, que es el del día 24, se prohíbe tajantemente la salida y se dice textualmente que se les meta dentro de la habitación con la puerta cerrada, fíjate, con la puerta cerrada, con ventilación, si puede ser a la calle, y con baño propio para que no salgan de allí en absoluto. Se prohíben las visitas y se les prohíbe salir del centro hacia los hospitales. Eso está en ese informe del día 24 de marzo. 24 de marzo. ¿Quién hace ese informe y esas indicaciones, esas órdenes? Ese informe, que es lo que en estos momentos han pedido en la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, porque como siempre viene sin firma de tal, es un informe del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, por eso en la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción se señala a Fernando Simón y a la directora de Salud, y también se indica la posibilidad de que sea el ministro Salvadorilla, que en el fondo era el coordinador de todas estas cosas. Ese informe, esos dos informes que publicamos, tienen los membretes del Ministerio de Sanidad, y son dos informes, como te digo, uno fechado el día 5 y otro fechado el día 24, donde se indica textualmente que no se saque a los ancianos de las residencias, que se les meta en una habitación con la puerta cerrada, con baño y, si es posible, con ventilación. Pues claro, además esa es una de las investigaciones que se abrió más pronto, precisamente por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que y luego pasando no se en la permitía de mayores, donde desgraciadamente pues murieron un montón de pacientes. Claro, es que luego, aparte, Antonio, muy rápido, no se les permitía ni siquiera que fueran los hijos a poderlos sacar de la residencia. Es decir, si alguien quería o tenía su familia en la residencia, no se les permitía sacarlo de la residencia, ni para un lado ni para otro, sino simplemente se tenían que quedar allí, se les encerró y no se les permitía ningún tipo de contacto con el exterior. Bueno, ¿queréis aprovechar la presencia de Juan Luis para hacer alguna pregunta antes de...? Por recordar, vamos a ver, han pasado tantísimas cosas en estos 3 meses que se nos olvida ya prácticamente todo. Yo recuerdo aquí en esta misma mesa, Antonio, en esta misma mesa hemos hablado, por ejemplo, del asunto de las residencias, cómo nos conmocionó a todos la noticia de militares que accedían en distintas residencias y encontraban a personas mayores fue un caso fallecidas. Nada más, uno o dos casos nada más y en una residencia. Bueno, pues solo, al frente de eso se puso el gobierno diciendo que instaba a la Fiscalía a actuar contra las comunidades autónomas que eran las responsables, que tenían la competencia en materia de ancianos. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Mando único, yo, Pablo Iglesias, vicepresidente social, me encargo de todo esto, y ahora, sin embargo, el argumento se les da la vuelta. Se le da la vuelta porque son denuncias particulares de personas
que no han podido despedirse, que vieron cómo confinaron realmente con una cerradura, efectivamente, a unos ancianos que estaban condenados a morir ahí y que ahora mismo ya van sabiéndose las circunstancias en las distintas familias. Yo conozco un caso concreto y particular que es escandaloso y que irá a los tribunales acusando específicamente a la autoridad que corresponda de la muerte de su familiar, no de la muerte genérica de tantas mil personas, sino de su familiar, con pruebas o con indicios de que se le impidió ser sometido a un tratamiento médico. Y luego está el triaje, luego es verdad que hay que conocer las urgencias y hay que saber quién puede salvarse, pero esto de cerrar con llave, de aquí no salen tal, es tremendo. Sí. Yo lo digo porque se va a volver en contra, de la misma manera que la Fiscalía, que el Gobierno instó a la Fiscalía a actuar, veremos ahora, me da la sensación de que la Fiscalía, si la responsabilidad va a ser de algún miembro del Gobierno, estáis hablando de Simón, estáis hablando de ella, Juan Luis, por ejemplo, me parece que ahí la responsabilidad, la Fiscalía, o sea, que le puede poner probablemente a la investigación. A ver, Juan Luis. Sí, no, ya te digo que no, los informes son informes del Ministerio de Sanidad, pero no van firmados por nadie. Llevan el mismo membrete que cualquier comunicado del Centro de Alertas Sanitarias y de Emergencia, y por tanto, en esa denuncia que se ha puesto ante la Fiscalía Anticorrupción, se habla precisamente de Fernando Simón y de la directora de Salud, precisamente porque son los encargados de este centro de emergencias, ¿no? Porque el problema es que no se conocen exactamente los nombres de quienes elaboran esos informes, ¿no? Pero bueno, lo que sí hay, Juan Luis, son evidencias de que hay gente que ha ido, no desde residencias, pero sí desde su casa a un hospital con un padre, una madre, incluso cartas en el periódico a veces publicadas, y que por la edad les han dicho lo sentimos en el alma, pero como hay escasez de respiradores, a su padre o a su madre no le toca. Y su padre, su madre se ha muerto porque no le toca. Entonces, esa discriminación, pero son dos cosas, en función de la edad, Juan Luis, espera, esa discriminación en función de la edad, yo creo que es un delito. O sea, tú no puedes discriminar a la gente en función de sexo, raza o religión, pero tampoco de edad. O sea, la Constitución española no permite discriminar a nadie. Y hay mucha gente, es verdad que la sanidad está colapsada, pero hay mucha gente que ha muerto en función de la edad. Discriminada por la edad. Sí, estoy de acuerdo contigo, Mamen. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Es decir, una cosa es la discriminación de la edad y otra cosa es que no te permitan salir de una residencia aunque sea para cierren con llave. Claro, pero es abundar, pero Juan Luis, es abundar en lo mismo. O sea, al final es abundar en lo mismo. Y luego está lo que comentábamos al principio de la tertulia, y es que el señor Pablo Iglesias dice: yo asumo las residencias, pero cuando empieza el marrón, dice, no, eso es de las comunidades autónomas, pero vamos, usted en el mando único las ha asumido, pues asúmalas hasta el final, ¿no? Claro, y aparte es que también hay otro informe que no te he citado del día 6 de marzo, donde también se indica por parte del Centro de Emergencias la situación dentro de las residencias. Es decir, yo creo que los informes son también contundentes, igual que el informe de la Guardia Civil, ¿no? En el cual pues indica perfectamente que a los ancianos se les metió dentro de una habitación, vuelvo a repetir, con la puerta cerrada y sin poder salir de ella, vamos. Juan Luis Galecho, director del cierredigital.com. Gracias por acompañarnos una noche más, Juan Luis. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Saludos a todos.